Bienvenidos a la sexta sección de nuestro estudio sobre los 144,000. Estábamos en la parte de el sello apocalíptico como protección divina. El concepto de que este sello es señal de protección divina se basa en el punto geográfico o de procedencia del mismo. ¿Cuál es ese punto? Hice bien la pregunta. Repito, el concepto de que este sello apocalíptico es señal de protección divina se basa en el punto geográfico o de procedencia de ese sello. ¿De dónde viene? Pero ¿cómo sabemos que viene de él? Pues sí, se dice que es para sellar a los siervos de Dios, pero por el lugar de donde viene, se sabe que es de Dios. Un ángel, sí, pero hay ángeles buenos y malos. ¿Qué es lo que dice el texto? Que nos da la pista para saber que es de Dios y por lo tanto implica protección divina. Apocalipsis 7, 2a. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿De dónde viene? De donde sale el sol. De esta dirección es desde donde el profeta Ezequiel contempla o ve venir hacia el templo la gloria de Dios. En Ezequiel 43 del 1 al 5, donde leemos: me llevó luego a la puerta y a la puerta que mira hacia el oriente. Ezequiel está en versículo 1. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Vean la relación de estos elementos con el sello. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Es del este, oriente, de donde sale el sol, desde donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida. El este, como lugar geográfico, es indicación del lugar de donde viene Dios. Dice Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo ven? ¿Desde dónde viene? Desde el oriente. El ángel viene del oriente, de donde va a venir Cristo, de donde apareció allá en el tiempo de Ezequiel yendo hacia el templo. El oriente es símbolo de procedencia divina.
Por lo tanto, la dirección de donde viene el ángel con el sello indica que viene de parte de Dios. ¿Y para qué los sella? Para que la destrucción universal y catastrófica que tendrá lugar cuando los 4 ángeles dejen de retenerla, no los afecte. Para eso es el sello. Es un sello de protección divina contra toda calamidad posible que pueda atentar contra sus vidas. Es un sello de garantía de vida durante el tiempo de angustia. Esta es la forma con que Juan describe las plagas que pronto han de caer sobre la humanidad y la protección del pueblo de Dios de estas plagas. Nos dice en este caso un comentador bíblico muy respetado en su comentario al Apocalipsis, George Eldon Ladd, Editorial Caribe, Estados Unidos, 1978, la página 98. La señal de identidad del ángel es el sello del Dios vivo. Esta señal parece comunicar el cuidado protector de Dios, nos dice otro autor, que nadie puede subvertir ni deshacer. El cuidado protector de Dios que nadie puede subvertir ni deshacer. El Dios vivo como fuente de vida que mora en la eternidad envía un ángel a una misión para frenar el poder destructor de los vientos. Apocalipsis, Simon J. Kissmaker, Libros Desafío, Estados Unidos, página 275. Esto es lo que comentan expositores muy respetados en estas áreas. Que no deben hacer su obra hasta que se haya sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Estos vientos es una realidad que no podemos de ninguna forma pasar por alto. Es decir, los que reciben el sello apocalíptico, lo reciben para que no reciban los efectos de los 4 vientos que se desatan. Así resumido, lo que hemos estado diciendo. El sello entonces es en primer lugar una señal de protección divina. Este primer sentido o significado del sellamiento apocalíptico nos lleva a un punto de mucha importancia en lo que respecta a la identificación del grupo de los 144,000. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo identifica este primer punto? ¿Cuál es el primer punto del significado del sello? Protección divina. ¿Cómo identifica este primer grupo o este primer punto del sello a este grupo? ¿Cómo lo identifica? Veamos. En primer lugar, para ser sellados tienen que estar ¿cómo? Obviamente, vivos. Vivos. ¿Ok? Para ser sellados, para que no los afecten los vientos que se desatan, tienen que estar vivos cuando los vientos se desatan. Eso ya lo mencionamos poquito atrás. Por lo tanto, no pueden ser personas que hayan muerto, porque para ser sellados tendrían que resucitar antes de que se desaten los vientos. ¿Y en qué lugar de la Biblia hay alusión a una resurrección tal? En algún lado. ¿Me captan? Comuniqué el punto. Para que sea de alguien que ya murió, para que ese alguien que ya murió sea parte de los 144,000, bueno, tiene que estar vivo cuando se da el sello. Y el sello es antes de que se desaten los vientos. Tendría que haber resucitado antes del tiempo de angustia esa persona. Si no, ¿cómo recibe el sello? Eso ya nos obliga a ubicar a los 144,000 como personas que estarán vivas sin haber pasado por la muerte cuando el sello se dé. ¿Estamos? Sí, claros. ¿Seguros? ¿Pueden explicarlo? ¿Entenderlo por lo menos?
Tienen que estar vivos en un momento específico de la historia cuando están a punto de soltarse los vientos de destrucción. Cuando están a punto de caer las últimas 7 plagas. Porque el ser soltado los vientos y la caída de las plagas es el mismo momento. Ahí sí estamos bien claros. El momento en que son soltados los vientos y el momento en que caen las plagas es el mismo momento histórico. Es el mismo momento en que acaba el tiempo de gracia. Es lo mismo, el mismo momento histórico. Pero a la vez deben permanecer vivos después de sellados. De lo contrario, de no ser así, como mencionan algunos que dije ahora y que vamos a leer, que algunos de ellos después de sellados pueden morir. Entonces, la protección divina que Dios ofreció no se dio. ¿Me captan el problema? Entonces, ¿para qué? ¿Sellados para qué? O lo que es lo mismo, para que la protección divina se cumpla en ellos, ninguno del grupo puede morir. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos lleva en segundo lugar a entender que el grupo de los 144,000 lo componen exclusivamente personas de entre los vivos, que no solo nunca experimentaron la muerte tiempo atrás, sino que no la experimentarán. ¿Vamos captando? Veámoslo desde otro ángulo. El grupo de los 144,000 recibe el sello apocalíptico inmediatamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿De acuerdo hasta ahí? O lo que es lo mismo, inmediatamente antes de la caída de las últimas 7 plagas. Por lo tanto, quienes lo reciban tendrán que estar vivos en ese momento histórico de la historia de la humanidad, valga la redundancia. Eso es lo que el texto dice. Y por otro lado, esto excluye de este grupo a cualquier persona que haya muerto antes de ese tiempo. ¿Por qué decíamos? Porque para recibir el sello tiene que estar vivo. Y para estar vivo, si ha muerto antes de esto, tiene que resucitar antes que termine el tiempo de gracia. Allá hay una pregunta. No, aquí no hay preguntas tontas. Que Todas las pienso yo preguntas que, son importantes. bueno, yo estoy pensando en la persecución, ¿verdad? Sí. Si toda esa gente muriera, digamos, no sé, ¿verdad? En la persecución, porque hay que pasar por la gran tribulación, si es que Dios nos va a dar la oportunidad, ¿verdad? De ser salvos. ¿Cómo es eso entonces? Si todos van a morir ahí o unos escaparán, ¿me puede explicar eso ahí? Va a haber persecución y muerte de hijos de Dios a partir de la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, pero no después de eso. Después de eso habrá persecución de los hijos de Dios vivos, que son los 144,000, no van a perseguir a muertos, solo a los vivos, que son los 144,000. Persecución habrá, muerte no, porque están sellados. Pero antes de eso, entre la ley dominical y el cierre del tiempo de gracia, habrá muerte de hijos de Dios, porque aún todavía la muerte de ellos puede servir de semilla para la conversión de otros. Porque todavía Jesús intercede. Todavía pueden ser salvas personas que no habían sido salvas. Pero terminado el tiempo de gracia ya no hay mediador. Ya no hay intercesión. Ya no tiene ningún objetivo que un hijo de Dios muera, que serían los 144,000. Vamos. Por eso es que ninguno de ellos muere. Decíamos que esto excluye de este grupo, los 144,000, a cualquier persona que haya muerto antes de ese tiempo,
ya que no podría recibir dicho sello mientras esté muerto, siendo que los muertos no necesitan protección contra ningún viento de destrucción. ¿O sí? Por otro lado, este grupo de seres vivos que no han experimentado la muerte, que estén vivos inmediatamente antes de la caída de las últimas 7 plagas, son sellados como garantía de que Dios preservará sus vidas durante ese periodo de destrucción masiva. Lo que significa que no morirán. Sintetizando lo dicho, los 144,000 lo componen un grupo de personas que nunca experimentaron ni experimentarán la muerte. ¿Claros hasta ahí? Serán protegidos para que no los afecten los efectos de los 4 vientos. Antes de ver algunos detalles en relación a eso, quiero leerles la declaración que les decía que me llama mucho la atención porque dice todo lo contrario. Leo en Simposio sobre Apocalipsis, capítulo, o más bien parte 1. Este es un libro de uno de las entidades que este servidor personalmente más respeta. Son los integrantes del Instituto Bíblico de Investigación de la Corporación Adventista. Siento mucho respeto por las personas que han escrito esto, pero hay algunas cosas que me preocupan. De todas las citas que hemos leído, de cómo la sierva del Señor indica de cuándo serán sueltos los vientos, que después de eso están protegidos los siervos de Dios, que son sellados para que los vientos no los afecten. Ahora yo vengo y leo aquí, en la página 291, en adelante, en la sección titulada Los santos sellados y la tribulación. Los santos sellados y la tribulación. Este es el capítulo. La sección a la que me refiero está en la página 310, donde habla de el propósito del sellamiento. Pueden detenerlo ahí y mirarlo. Esta seccioncita aquí. Ok, dice así. El propósito del sellamiento, obviamente está hablando del sellamiento de los 144,000, que es el capítulo analizado en este capítulo. El propósito del sellamiento no es proteger de peligros y de la muerte a los siervos de Dios. ¿Entonces cuál es? El propósito del sellamiento no es proteger de peligros y de la muerte a los siervos de Dios, dado que muchos mueren bajo las persecuciones del anticristo. Es más bien para salvaguardarlos de la fuerza destructora de las 7 postreras plagas. ¿Qué son los 4 vientos? ¿La obra de quién? De Satanás, la obra de destrucción de Satanás. Y lo que aquí dice es que de eso no van a ser protegidos. De paso, el texto que da la autora aquí de este material es Apocalipsis 14:13, para demostrar que lo que está diciendo es así, que ellos no serán protegidos necesariamente de la muerte, que algunos van a morir. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:13? Bienaventurados y santos los que de aquí en adelante, los que mueren de aquí en adelante.
¿Cuándo es ese de aquí en adelante? Según el contexto de Apocalipsis 14. 1844. Ahí no está hablando del sellamiento de los 144,000. Y el otro texto es 17:6. ¿Qué dice Apocalipsis 17:6? Ajá. Dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Entonces ella aplica esto a los 144,000, y que por lo tanto habrá mártires. ¿Qué tiene que ver este texto con los 144,000 ya sellados? Y son los dos textos, no hay más. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el primer propósito del sello apocalíptico, o uno de los propósitos, no llevan un orden necesariamente, es protección divina. Si no, en vano es dicho a los ángeles que no los sellen, o que no suelten los vientos hasta que los sellen. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Para que cuando sean soltados ya estén sellados. ¿Para qué si van a morir algunos de ellos? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, volvemos a otro punto aquí, porque es precisamente por eso que se dice de ellos que fueron redimidos de entre los hombres. No sé si alguna vez han puesto atención a esto. Apocalipsis 14:4, se dice de ellos, los 144,000, fueron redimidos de entre los hombres. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué quiere decir? Esta frase de los hombres o de entre los hombres se usa en el Nuevo Testamento solo aquí y en Hebreos 5:1. ¿Qué dice? Miren, Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué quiere decir? Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Ujú. Sí, que no es cualquiera, pero ¿qué quiere decir? Que para, ¿cómo tenía que estar un sacerdote para poderlo escoger de entre los hombres para que oficiara? Vivo. ¿A qué persona se está refiriendo cuando dice todos somos sacerdotes es escogido de entre los hombres? A un grupo de sacerdotes vivos. La frase de entre los hombres nunca, nunca la van a ver aplicada a muertos. Muy importante. De entre los hombres. Y solo aquí se aplica otra vez en el Nuevo Testamento. Obviamente no se escogían sacerdotes para servir en el santuario entre sacerdotes ya muertos. No sé si están captando el punto. Cuando dice de entre los hombres, es una forma de hacer referencia a de entre los vivos. Son redimidos de entre los vivos. Dentro de las personas que viven en este mundo. La traducción de entre los hombres, porque algunos han dicho que no, que aquí en Hebreos debe leerse de los hombres, y no de entre los hombres. Pero la traducción entre los hombres, en Hebreos 5:1, es sostenida casi por todos los versados en la lengua griega, entre otros Willey, Charles Pfeiffer, Simon Kissmaker, Ruth A.B. Ruth, David Goodin, J. Dwight Pentecost, Ernesto Trenchard, F.F. Bruce, etc. Cada uno en su comentario de la epístola a los hebreos dice o traduce esa frase del griego de entre los hombres. Igual que la que está en Apocalipsis 14.
Y si vamos a esa frase en Hebreos 5:1, solo significa una cosa: tomado de entre personas vivas. Vamos. Nunca se llama en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hombre a un muerto. ¿Escucharon lo que dije? Nunca se llama en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hombre a un muerto. Se habla de hombres muertos, hombres que murieron. Sí, hombres muertos. Pueden verlo en Jeremías 9:22 y 35:5. Hombres muertos. Pero nunca se habla de muertos hombres. Es que si está muerto ya no es hombre. Cuando se dice que estos son redimidos de entre los hombres, se está utilizando un término que solo se aplica para seres vivos. Es que la muerte es el fin del hombre. Eclesiastés 7:2, ¿qué dice? Eclesiastés 7:2. Miren lo que nos dice allí la palabra del Señor. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, donde hay luto, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su... La muerte es el fin de todos los hombres. En otras palabras, ¿cómo? Sí. Hombre es sinónimo de ser vivo, persona. ¿Ya? La frase de entre los hombres se refiere aquí en Apocalipsis 4:4 y en el Antiguo Testamento, en la única otra ocasión en la que se usa en la Biblia, Proverbios 30:14, a una acción entre seres vivos. Proverbios 30:14, ¿qué dice? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La misma frase, de entre los hombres. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Para devorar a los menesterosos de entre los hombres. Lo que se dice de esto de entre los hombres aquí es que están a merced de los malvados, a punto de ser devorados, y para eso necesitan estar como vivos. No se usa la frase de entre los hombres para referirse a muertos, nunca. Siéntese de este punto. Hombre, de la frase de entre los hombres, es sinónimo de persona, alma. Así que, sin ningún temor a violentar el texto de Apocalipsis 14:4, podemos leer entre las almas. Y esto automáticamente deja fuera o excluye de este grupo a todo y a cualquier individuo que haya muerto, porque en la muerte ya no hay alma. Es por esto mismo que cuando se habla de Jesús resucitado, no se dice que resucita de entre los hombres, sino de entre los muertos. ¿Captan? Marcos 9:9 dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los hombres. No, de entre los muertos. Nunca dijo de entre los hombres. Jesús no resucitó de entre los hombres, resucitó de entre los muertos. Porque cuando se habla de alguien que vuelve de la muerte a la vida, volvió de entre los muertos. Pero cuando se habla de alguien que es tomado de entre los hombres, es de entre los vivos. ¿Estamos? Lo mismo se observa en el pasaje paralelo de Mateo 17:9.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Ve? De entre los muertos hace alusión a personas que volvieron de la muerte. De entre los hombres hace alusión a personas que son tomadas con X propósito de entre los que viven. Es diferente de entre los muertos que de entre los hombres. Por eso la frase acuñada en Apocalipsis 14 sobre los 144,000 es de entre los hombres. ¿Preguntas? ¿Estamos claros ahí? En el concepto. ¿Sí? Debemos preguntarnos por qué no usó Juan en Apocalipsis 14:4 esta frase, si es que se estaba refiriendo a un grupo que involucraría a resucitados. La frase de entre los muertos. ¿No tendría que haber dicho de entre los hombres y los muertos, en tal caso? ¿Por qué solo dice de entre los hombres? Otros textos que usan la frase de entre los hombres, para que los revisen en sus Biblias luego. Mateo 20:64, Marcos 6:14, 6:16, 9:10, Lucas 9:7, 20:35, Colosenses 1:18, etc. Es por eso que Elena G. de White, refiriéndose a la frase de Apocalipsis 14:4, de entre los muertos, se siente en total libertad de expresarla como de entre los vivos. El conflicto de los siglos, Elena G. de White, Asociación Publicadora Interamericana, Miami, Florida, Estados Unidos, de Norteamérica, 1954, la edición, página 707, dice así: ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. 707. Volviendo al punto en el que estamos, que el sello escatológico o apocalíptico significa en primer lugar, ¿qué cosa? ¿No se les ha ido el hilo? Protección divina. Sobre este grupo especial es importante recalcar de qué es que son protegidos o librados. Porque dependiendo de que entendamos esto, será que podamos captar con certeza si alguno o algunos de los sellados morirán en manos del enemigo del pueblo de Dios. Para poder dilucidar esto necesitamos establecer, basados en el mismo texto, lo que contiene como información sobre el sello, de qué es que son protegidos con este. Veamos un poquito más de cerca esto. El texto dice, Apocalipsis 7:1-3, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, o que detenían los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis ¿qué? Daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay aquí varios asuntos a definir, a fin de entender de qué es que son librados los 144,000 al ser sellados. ¿De qué es que son